buenos días a ti que me escuchas. Me pidieron decir una palabra sobre cómo discernir en este tiempo de pandemia. No es un tema fácil, pero lo hago con mucho gusto. Discernir en tiempos de pandemia. Como bien sabemos, el foco rojo se encendió en nuestro estado de Jalisco y pues sábado y domingo están cerradas las iglesias y entre semana también solamente se podrá oficiar de cierto horario del día. Bueno, dividiré esto en unos puntitos. Primero, la realidad que estamos viviendo. Como digo, hace unos días se prendió el foco rojo por el rebrote del virus que está causando tantas muertes de seres humanos y tanto dolor. Lo primero que pretendo es que distingamos entre lo que es dolor y lo que es sufrimiento. Dolor es la experiencia de un golpe, de una herida, la pérdida de un ser querido, un desencanto, un fracaso. El sufrimiento, en cambio, es un dolor también, pero que no ha sido procesado ni asumido, ni superado. Por eso, el dolor más grande es no superarlo, y precisamente a eso se le llama sufrimiento. Hay personas que han sufrido mucho, pero han madurado. Otras han sufrido, pero han quedado deshechas. Necesitamos la capacidad de afrontar el dolor, que no es el tema de ahora, pero más adelante sería interesante cómo afrontar el dolor. A unos el dolor los hace fuertes y a otros los aniquila. El segundo puntito es distinguir entre la cualidad básica y la espiritualidad profunda. ¿Qué es la cualidad básica? Pues es la que nos capacita para resolver los problemas diarios, los problemas cotidianos. Asumimos la vida como viene, con carencias, raspones, inseguridad, y así vamos como sobreviviendo. Se nos dice, ¿cómo estás? Y decimos, pues ahí la llevo, ahí voy sobreviviendo. Es como vivir en automático. Esa es la sabiduría básica, importante, necesaria, pero es muy peligrosa, porque no nos hace ver la realidad con mayúscula y la realidad con minúscula. Y de ahí viene aquel dicho, raspado, pero sobreviviendo. La espiritualidad profunda, que es lo que necesitamos precisamente para discernir, nos permite ir más allá de nuestra estrategia aprendida, aquello que aprendimos desde niños, de ese nuestro modo rígido de resolver los asuntos de la vida. Esa espiritualidad profunda es encontrarme con la realidad, con mayúscula. Pero para eso se requiere, primero, distanciamiento. Es decir, desapegarme del modo aprendido, que no me permite ver la realidad. Y la espiritualidad profunda me permite ver, mirar, diría yo, lo que estoy viviendo. Y para eso se necesita el silenciamiento. Porque el silenciamiento nos permite ir más allá de nuestro pensamiento, para percibir la realidad. Esta palabra percibir es importante.
Bueno, otro puntito importante, porque cada cosa que voy diciendo requeriría mucho más profundidad, lo cual ahora no pretendo. ¿Qué es discernir? La palabra discernir viene de discernere, en latín quiere decir separar. Discernere, cernir, es decir, ver con exactitud, como con microscopio, porque quien no distingue, confunde. Hay que ver la realidad humana, lo que nos está pasando, lo que pasa en mí, lo que pasa en el otro, pero también la realidad divina y la realidad cósmica, lo que está pasando en el cosmos. Discernir, más que un momento, es un modo de vida. Vamos aprendiendo poco a poco qué es discernir como un modo de vivir. Es, diríamos, una escucha sagrada. Entonces, lo primero para discernir es detenernos. Sí, detenernos para ver la realidad, para ver todo el paisaje. Ya en un texto bíblico, en Éxodo 34:2, Dios le dice al profeta: prepárate, sube a la montaña y espérame ahí al amanecer, ahí en la cima del monte. Es decir, prepárate, es un ver desde lejos, ver la ansiedad que tengo, la tensión, el peso del personaje que a veces cargamos, el individualismo, etc. Ver la situación, y así entramos en otro ritmo. Es un recuperar el silencio en medio de un mundo de tanto ruido, porque donde hay ruido no reina la alegría. El silencio es para percibir la realidad, para percibir mi realidad, para percibir la realidad fuera de mí, para percibir a Dios, para percibir también el planeta. Un ejemplo puede ayudar. Hace años había una situación muy difícil en donde yo estaba, que requería ser discernida. La gente se moría, llegaron unos falsos profetas, se dividió la comunidad, etcétera, etcétera. Era una situación difícil y me mandaron llamar. Era en un pueblo indígena. Pues no había que comer, esa enfermedad contagiaba, muertes, desconcierto, confusión. Y entonces empezamos a buscar el consejo de un hombre sabio que le llaman allá el Siriame, que nos dijera qué hacer. Fuimos a buscarlo, pero no estaba. Y nos dijeron, pues espere, llegará en un rato más. Pasó el tiempo y nada. Ahí estábamos esperándolo. La demás gente yo la veía tranquila. Preguntamos, ¿dónde está? Pues por allá, nos dijeron los ancianos, porque allá los ancianos son muy importantes para el discernimiento. Se veía una manchita allá en el montecito. Era él. ¿Y qué hace allá? La respuesta es, está llenándose de luz. Esa es la sabiduría. Como cuando uno va a la playa y deja que el sol lo queme. Uno no necesita hacer nada. Y entonces los rayos del sol llegan y lo queman a uno. Entonces esto no es precipitado. Necesitaba tiempo y espacio aquella persona, porque hay que
apartarse uno para poder mirar la realidad. Cuando bajó, lleno de luz interior, nos dijo que habría que juntar a toda la comunidad, porque ahí disciernen todos juntos, no uno solo. Y entonces se juntó toda la comunidad. Había mucha gente, yo creo que unos 800. Y entonces vino el segundo momento. Después de esperar de que aquel hombre para que se llenara de luz, pues él nos reunió a todos. Y primero nos dijo, ¿qué siente cada uno? Claro, nosotros que sabemos un poquito intelectualmente de esto, a eso le llamamos discernir las mociones propias. A eso se le llama percepción, ver lo que sentimos para ver la realidad dentro, es la interioridad. Sin interioridad, sin un rato de oración, pero una oración silenciosa para mirar más allá del pensamiento, más allá de los sentimientos, etc. Ahí comienza el discernimiento. Cuando somos capaces de ir a la montaña, que hoy puede ser una capilla, el cuarto donde estamos, donde nos veamos solos, entonces percibimos dentro lo que está pasando. Percibir es dejar que la realidad se refleje. Vemos lo que sucede dentro. ¿Qué siento? ¿Cuáles son mis temores? ¿Qué tan feliz soy? ¿Qué me está pasando dentro? ¿Qué quisiera? Cuanto más conocimiento tengo de mí, más percibo. La realidad, entonces, se va viendo de otra manera. Ahora ya no veo solo con los ojos físicos. Ya no miro solo las noticias. Porque esto nos puede traer la infodemia, que es peor que la pandemia. Se mira noticias aquí, noticias allá, por todos lados, y nos llenan de confusión, y sobre todo en medio de tantas falsas noticias y malas noticias. Bueno, pues primero es eso, ver qué estamos sintiendo. Luego viene el conocimiento, la razón. Me pregunto, ¿cuál es el sentido de mi vida? ¿Qué me dice todo esto, toda esta situación que está pasando? Es el ojo del corazón. Entonces, percibir mis sentimientos, conocer aquello y ver el corazón. Es decir, miro más allá de mí mismo. ¿Qué me dice Dios en todo esto? Porque Dios busca la manera de comunicarse con su criatura. Y tenemos todos instalada dentro de nosotros la capacidad de comunicarnos con Dios, pero Dios habla en el silencio. Entonces identifico cuáles son las mociones del espíritu, del buen espíritu y del mal espíritu. Porque el mal espíritu se monta en las heridas y las exagera. El mal espíritu genera desánimo, oscuridad, tibieza, muerte. En cambio, el buen espíritu da confianza, genera esperanza, pacifica, aquieta, consuela. ¿Qué deja el buen espíritu? Esto es importante. Y esto es lo que en comunidad ahí se iba discerniendo. Pues el buen espíritu deja claridad y deja paz. Claridad en la mente y paz en el corazón. Y Dios nos habla en comunidad. Es el otro puntito. Y ahí nos muestra algo hermoso, porque ahí se nos revela
pero hay que ir quitando los prejuicios. Para discernir en comunidad se requiere escuchar mucho, escuchar a las personas. Escuchar es darles tiempo, no llevar ya mi cassette de lo que tengo que decir, no, escuchar, dar tiempo a que se exprese cada uno. Imagínense en aquella situación que les cuento, ir escuchando a uno, a una, a otra, a otro, para no imponer lo mío. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Después de todo ese espacio y de ese tiempo que se le da para que cada quien hable, y hablamos más que con las palabras, con los gestos, hay que ir viendo qué gestos tiene cada persona. Y ahí viene la rendición. Ahí se sensibiliza uno, se ilumina, todos se iluminan, y entonces vamos formando un solo corazón, es la comunión. Después de todo esto, ya vendrá el actuar, porque a veces decimos que vamos a actuar rápido porque hay esto. Hay que tener calma. No le hagamos como se le atribuye a Pancho Villa aquello, mátenlo y después averiguan. No, hay que averiguar. Y entonces entra la palabra audire, que es la obediencia a la comunidad. Hoy la palabra obediencia como que está muy deteriorada, pero la obediencia es muy bonita. Audire, oír a todos para escuchar la realidad con mayúscula y la realidad con minúscula, para así llegar a una decisión. Yo sé que tenemos hoy muchos miedos. Miedo a morir, miedo a perder seguridad, miedo a la enfermedad, tantos miedos. ¿De dónde vienen los miedos? De los apegos. ¿Y qué es el apego? El apego es agarrarme a aquello que me da seguridad, la riqueza, la ideología, el estatus, etc. A ver, comencemos con el estatus. Por ejemplo, Jesús dice: a nadie le llamen Padre sobre la tierra. ¿Qué quiere decir eso? Jesús está diciendo: no pongas tu seguridad en que te besen la mano, en que hagan genuflexión delante de ti, en que te digan que eres muy santo. No, porque ahí se pierde la fraternidad y se pierde la horizontalidad. El otro apego es a la ideología. Ay de los que no piensan como yo. Cuando a veces queremos escuchar en comunidad a los demás, ya llevamos nuestro discursito y no escuchamos al otro. Hay que escuchar mucho. Entonces, la ideología es aquello que me mueve, una idea prejuiciada antes de escuchar a todos. O la riqueza también puede ser, es todo aquello que me da seguridad. No nomás las riquezas materiales, sino las habilidades, las cualidades, las virtudes, el poder. Pues nos podemos apegar a todo eso, porque el corazón se agarra para tener seguridad. Qué bonito es que hoy digamos: mi seguridad está en Dios. Y así se recupera la libertad. Ignacio de Loyola dice en el Principio y Fundamento, en una de sus partes: no querer ni salud ni enfermedad, ni larga vida ni corta vida, ni riqueza ni pobreza, ni honores ni deshonores. Imagínense todo lo que dijo en eso. Las riquezas no son malas, pero son medios. No me puedo agarrar a ellas. No son fines.
Hay que desengancharse. ¿Te hace daño aquello? ¿Te preocupa el qué dirán? Deja. Lo que importa no es qué van a decir de ti. Déjalo aquello. Lo que importa es quién eres tú. Y quién eres tú delante de Dios. Incluso aunque tu corazón te acusara de algo, Dios es más grande que tu corazón. Ojo pues con los apegos. Apegos a una persona, si te mueres tú, ¿qué voy a hacer yo? Etcétera. Usar todo lo que Dios nos ha dado, tener habilidades, tener capacidades, etcétera, no es malo. Lo malo es agarrarse a ello, usar todo eso para tres cosas, porque el ser humano es creado para. Hay un para. Un animalito no se deja mover por un para, simplemente se deja mover por los instintos. Si un caballo tiene hambre, va y come, el instinto de conservación lo lleva, y así cualquier otro animalito. En cambio el hombre tiene un para. ¿Para qué estamos en este mundo? Para amar, para respetar y para servir. Amar quiere decir, estando enfermo o estando sano, sabiendo mucho o sabiendo poco, lo uso para amar. Puedo desde una cama amar, o puedo amar andando como un trompo bailarín en un país, en otro, llevando el mensaje. Amar incondicionalmente, porque estamos creados a imagen y semejanza de Dios, para respetar también al otro. Hoy somos muy violentos, nos tratamos a veces a golpes de palabra. Qué hermoso cuando alguien dice, me encontré con una persona que me respeta y a quien respeto. Respetar, reverenciar y servir. Para eso estamos, para servir. Quiero terminar con estas palabras para hacer buena noticia. Qué hermoso. Dar noticia de quién. Noticia de que un mundo diferente es posible. Noticia de Jesús resucitado para los que creemos en Jesús. Y Jesús es un paradigma, no solo para los cristianos, sino para toda la humanidad. Dar noticia del resucitado en medio de tanta muerte, de tanto dolor. Hay dos verbos que nos conmueven, a mí por lo menos me conmueve mucho. Ha resucitado. El crucificado ha resucitado. Es el crucificado con sus llagas dolientes, pero está resucitado. Y entonces, si está resucitado, de ahí nace toda nuestra alegría. Es cierto que vivimos todavía en el espacio y en el tiempo, y vivimos en el ya resucitó el Señor, y ya nos resucita, pero todavía no. ¿Por qué todavía no? Porque todavía estamos, como digo, en el espacio y en el tiempo, y somos caminantes. Son los verbos importantes. El crucificado ha resucitado. Yo, tú, cada uno, estamos llamados a hacer buena noticia, porque Cristo ha vencido a la muerte. Más adelante me quiero referir a esto de la muerte. Mañana precisamente estaremos celebrando, se dice que el Día de los Muertos. Bueno, pues oraremos por todos los que han pasado y han nacido. Yo no le llamaría muerte, le llamaría nuevo nacimiento, como cuando un niño nace del vientre de su madre, tiene que salir a la luz. Cuando salimos del vientre de la tierra, salimos a la luz para mirar cara a cara a Dios,
la realidad con mayúscula. Entonces, Cristo ha vencido a la muerte, y me gustaría en otra ocasión más adelante hablar de esta realidad, de este nuevo nacimiento al que le llamamos muerte. En este cambio de época, en medio de esta pandemia, hay que ser buena noticia, porque no anunciamos una teoría, anunciamos una persona, y esa persona es Jesucristo. Jesucristo que acontece dentro como resucitado, Jesucristo al cual nos vamos identificando, o mejor dicho, Él mismo se va haciendo cada día más real, más presente en nosotros en la medida que le abrimos espacio. Segundo, amarlo a Él. ¿Me amas?, le pregunta Él a Pedro, y te pregunta a ti y a mí y a cada uno y a cada una, ¿me amas? Porque no se puede anunciar lo que no se ama. Hay que amar profundamente a Jesucristo para hacer buena noticia. Hay que dejarse conquistar por Él. Y entonces al final Él nos dice, apacienta a mis ovejas. Dales cariño, dales amor, da de lo que tienes, dale tu misma persona. Pues esto es lo que puedo comentar por ahora con ustedes, y estamos celebrando el Día de Todos los Santos, no solamente de los santos que ya fueron canonizados, sino de los santos anónimos, de los santos que están a nuestro lado, de la mamá, del papá, del hijo, de aquella persona, de la tía, de esas personas que se hacen santas o que Dios las hace santas precisamente ahí en el lugar donde están, porque lo que importa no es qué títulos tengas, sino cuánto amas. Y esto nos ayudará en medio de esta crisis sanitaria por la que pasamos a recobrar nuevamente la alegría y la esperanza. A mí me emociona el Evangelio de hoy, cuando Jesús se sienta allá en la montaña, como aquel siríame que se fue a la montaña, y desde ahí se le acercan las multitudes y los discípulos se ponen frente a él, y él, la primera palabra que dice es felices. Parece una paradoja. ¿Cómo ser felices en esta situación cuando mi madre murió, cuando mi padre se enfermó, cuando un pariente esté en el hospital, cuando tenemos situaciones económicas difíciles? Bueno, llénate de luz y mira la realidad de otra manera, porque Jesús nos dice dichosos, felices. Con eso empieza, felices. La felicidad no te la van a dar los demás. Está dentro de ti, más dentro de ti que tú mismo. Por eso, guarda silencio, entra en ti mismo y ahí encuentras la felicidad que se va dando poco a poco en la medida en que nos vamos abriendo. Felices, dice él, los pobres de espíritu, los anagüín, los que confían en Dios, en los demás, en sí mismos. Felices los que lloran por sus pecados, los que lloran por la situación en que estamos viviendo. Felices los que son portadores de la paz. Felices los que se inclinan ante la miseria con su corazón, ante la miseria de los demás, los misericordiosos. Miser cordis, que quiere decir con un corazón inclinado hacia la miseria. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, es decir, por causa de buscar la verdad, por causa de propagar que Dios es bueno, que Dios está con nosotros. Me impresionaba una imagen que comentaba hace poco, la imagen de una hermana, la hermana Corbí, donde
la Trinidad, Dios, está abrazando a un ser humano que representa a la humanidad, un ser humano deshecho. El Espíritu Santo que está ahí animándolos en forma como de paloma, porque Él es el gran animador, y Jesucristo lavando los pies, toda la Trinidad, todo un Dios volcado sobre el ser humano. Qué importantes somos en medio de la humildad a la que nos lleva también esta pandemia. A todos ustedes los bendigo con todo corazón y les pido que recen por mí. Que Dios los bendiga. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y que la Santísima Virgen de Guadalupe, que tomó nuestro rostro, que se insertó en nosotros, que se inculturizó y nos enseñó al Dios que llevaba en su seno y en su corazón, nos aliente, nos acompañe con su amor de madre. Muchas gracias.